Bien, pues para hacer lo que es el alta de un inicio de actividad. Aquí hay, o vamos a tener dos escenarios posibles. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a distinguir, pues, dependiendo de qué tipo de empresa a qué hay que optar, si hay que irse a lo que es el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias de Alimentos, o más que eso es de carácter nacional, aunque sí es verdad que aunque es carácter nacional y tiene ese reconocimiento, se solicita y lo gestionan, digamos, a través de las comunidades autónomas, ¿no? Porque al final luego ya sabéis que los servicios veterinarios pues, están separados y segregados pues, por comunidades autónomas, entonces, bueno, se gestiona de esa manera, pero tiene un carácter nacional. Y luego están los que son ya directamente pues, establecimientos del comercio por menor, entonces ahí ya se inscriben y los registran directamente, eso ya es la comunidad autónoma, eso ya no es ni siquiera en ese ámbito, ¿no? Nacional. Vale, el Registro General de Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, que bueno, ahora lo iré diciendo un poco RGSA, está regulado por el Real Decreto del 191-2011, que también os lo hemos dejado ahí con el material, ¿vale? Y luego lo que es el otro tipo de registro, que digamos es el del que hablamos de que es el del comercio por menor, está regulado por el otro Real Decreto, que es el 1021/2022. Al final, la finalidad de esta inscripción pues es un poco proteger lo que es la salud del público, o sea, la salud en general de los consumidores y de sus propios intereses, ¿no? Y además se facilita pues, el control de las autoridades, porque ya tenemos un número establecido, está la empresa controlada, se sabe qué actividades hace, entonces es una manera también de tener todo esto controlado y que esté regulado. Vale. Entonces, dependiendo del sector de alimentación y de lo que es la fase en la que estemos, pues se va a inscribir en uno o en otro. Independientemente de en cuál que se inscriba, todos van a tener, digamos, las mismas garantías. Todo va a estar controlado, digamos, por lo que son los oficiales, los veterinarios oficiales, y tampoco se exime de ninguna responsabilidad al operador. Al final es simplemente una cuestión más burocrática, pues el optar a uno o a otro, y hay que solicitarlo en el que corresponde, pero tienen toda la misma protección. Y luego ese número de registro tampoco hace falta que esté incluido en todo el etiquetado de todo lo que se realice, salvo lo que está recogido en el reglamento del 853, que es principalmente pues, lo que viene de origen animal y demás, pues sí que lleva un registro, o sea, sí que es obligatorio llevar ese número de registro. Si no, es una identificación simplemente administrativa y pues para reconocer la empresa, ¿no? Vale, vamos a dividir esto un poco en tanto lo que es el RGSA y luego el comercio al por menor y vamos a verlo un poco más en detalle. Entonces, las empresas que están y establecimientos pues, que están sujetos a la inscripción en este registro que decíamos que es de ámbito nacional, tienen que tener una serie de requisitos para que nos vayamos ubicando. Ahora vamos viendo ejemplos y incluso me podéis ir preguntando y lo vamos desarrollando. Entonces, uno de ellos, bueno, que tiene que estar en territorio español porque estamos hablando al final de legislación que aplica en lo que es aquí a España, entonces es como se trabaja. Las actividades, pues tienen que ser alimentos o productos que están destinados alimenticios, que están destinados al consumo humano, materiales y objetos que van a estar en contacto con esos alimentos. Aquí también veremos, pues eso, puede ser desde un tapón de una botella hasta pues el propio recipiente, ¿no? Una bandeja donde está envasado el pescado o lo que sea. Todo eso son materiales que son susceptibles de estar metidos en este número de registro. Y coadyuvantes tecnológicos. Y luego tiene que realizar una serie de actividades que son las que también se detallan aquí, que es la producción, la transformación, la elaboración o el envasado, el almacenamiento y distribución, van un poco asociadas, el transporte de esto y la importación, que también puede ser de los propios productos. Aquí veremos también ejemplos de lo que es la importación, porque bueno, aunque lo vamos a tener claro y vamos a ver en qué claves pueden ir cada uno, siempre hay excepciones y demás, y lo vamos a ver también en detalle. Por ahora bien, ¿verdad? No tenemos dudas, ¿no?
Si no, me paráis, de verdad, que no hay problema. Vale. Para hacer lo que es la solicitud del RGSA, es muy importante que cuando se va a solicitar se tenga muy claro la actividad que se hace y se detalle bien. Entonces tenemos que tener muy mentalizado lo que es la figura pues, en la cabeza de la empresa de la que estamos hablando, sea pequeña, mediana, grande, lo que sea. Hablo de empresa que puede ser una panadería también, o sea, no estoy hablando de grandes empresas. Hay que tener muy claro la actividad que se está haciendo para poderlo enmarcar en la clave adecuada. Entonces, este RGSA utiliza un catálogo y ahí está clasificado pues, las claves, las categorías y las actividades. Estás inscrito, o sea, si tú ya estás haciendo la categoría 1, que es fabricación, elaboración y transformación, no hay que irse a las demás, porque se entiende que si ya has fabricado, elaborado y transformado, lo vas a envasar, lo vas a distribuir, lo vas a almacenar. Entonces se dan por hecho. No hay que solicitar todas esas categorías. Pasaría lo mismo con la 2, porque si lo estás envasando, pues no se tiene que anotar ni en la 3 ni en la 4, ¿no? Luego está la categoría 3, que ahí solo se pediría en el caso de que no entrase físicamente en la propia instalación y que directamente solo se distribuyese. Vale, quería hacer un poco esa aclaración porque es verdad que si no decimos, pues es que hago todo. Las categorías, que son las 6 de las que hemos estado hablando, y luego aparecen las actividades. Entonces aquí hay pues infinidad dentro de cada clave, pues con sus actividades hay muchísimas. Entonces, cuando uno visualiza la empresa en la que es, pues se tiene que ir a esto y vas desglosando y vas haciendo esquema y vas viendo cómo se encaja, ¿no? Pero bueno, sin más, tampoco hay que volverse loco y preocuparse porque es cierto que al final los veterinarios aquí pues te dicen en qué clave van a ir y es el documento que te emiten y el número de registro. Y con que tengamos bien recogido en la memoria lo que estamos haciendo, pues te queda todo bien. El procedimiento para esta inscripción. Aquí es lo que os decía al principio, el registro sanitario pues es único, pero lo tramita la comunidad autónoma, ¿no? Entonces hay que entregar, pues hay que presentar el nombre de la empresa, la razón social, el NIF, las actividades a desarrollar, que es lo que decíamos antes, pues, detallado en una memoria, si es posible detallarlo un poco más, pues para que les quede claro cuál es la actividad que vas a realizar y la sede del establecimiento, ¿no? Además, bueno, con esta solicitud pues hay que pagar unas tasas. Depende de la comunidad autónoma, pues se hace de una manera y de otra y te pueden pedir algo más. Ahora veremos un ejemplo más adelante pues con links de cómo se solicita en la Comunidad de Madrid, pero bueno, todas las comunidades autónomas pues tienen sus propios accesos con su link y se pueden hacer la solicitud y adjuntar, pues eso, pagar las tasas y adjuntarlo. Entonces, una vez que la comunidad autónoma recibe esa solicitud, depende de la comunidad, como os decía, pues va a solicitar a lo mejor algo más de información que necesite para esclarecer, para saber a lo mejor en qué clave tiene que ubicarlo. Y hay empresas que necesitan autorización. Es decir, necesitan que se les autorice previamente y si no, no pueden empezar a trabajar. Entonces, ahora veremos qué tipo de empresas son las que necesitan y las que no. Esas empresas lo que va a pasar entonces es que el veterinario va a ir a una inspección in situ y va a ir rápido. O sea, si tú le haces la solicitud, pues ellos van a ir a ver ahí qué es lo que queréis hacer. Van a hacer la inspección in situ, entonces conceden una autorización que es, digamos, condicional y ellos se basan pues, en lo que es la instalación que tienes, la infraestructura y el equipamiento y la capacidad que tienes para hacerlo. Si dices que vas a envasar, pues tienen que ver envasadoras. Y ven un poco pues que tienes las medidas, que tienes ahí el lavamanos, que se van a lavar las manos, que tienen agua caliente, que tienen tal. O sea, ven un poquito las infraestructuras que tienes pues para poder hacer lo que dices que vas a hacer. Vas a vender directamente al consumidor y ya está. Entonces, esos entrarían dentro. Los establecimientos que preparan y que venden y sirven para consumo de ellos mismos, pues eso, o sea, en ese mismo sitio, entonces en los restaurantes y demás, ellos elaboran su producto y te lo dan en el restaurante, entran dentro de este tipo de número de registro que hay que solicitar, de código.
Y en el caso de, bueno, de eso también, con o sin reparto a domicilio, aquí es un poco el ejemplo que os decía antes también de un restaurante que quiera transportar sus alimentos con un camión propio, pues eso, ahí entraría todo, va con ese número, ¿vale? No tiene más historia. En caso de que lo subcontratase, ya ese transporte era el que tenía que tener un número de registro sanitario.